Para dibujar estribos, vamos en el menú a dibuja estribo. Se nos abre un cuadro de diálogo en el cual, al igual que en las barras, digitamos cuál es el grupo, clicando en el casillero de texto correspondiente, o seleccionamos de grupo y seleccionamos cuál es el grupo al cual va a pertenecer. Nosotros seguimos trabajando con la viga B14. Nos viene propuesta la posición 5, que es el progresivo del último utilizado, y vamos a analizar un poquito qué es cada uno de los datos. Nosotros podemos digitar manualmente cuál es la distancia que queremos cubrir, o podemos, clicando en el pulsante distancia, clicar en dos puntos y él se encargará de tomar la distancia que hay entre los dos puntos del dibujo para mostrarnos. Cuando clicamos en distancia tenemos la opción de seleccionar el delta X, el delta Y y el valor de la distancia real. En este caso, como los dos puntos han estado alineados, el delta X es 0,75 y coincide con el mismo valor de distancia que es 0,75 y el delta Y es 0. Pero nosotros podemos seleccionar uno de los valores y le damos el OK y ese es el valor que viene cargado automáticamente en la casillera de texto. En este pop menú podemos seleccionar el número de ramas, que puede ser de 2 a 6 ramas. Entendiendo por ramas, por supuesto, si clicamos en el pulsante vemos que la cantidad de ramas está referida a la cantidad de estribos y de ganchos relacionados. 2 ramas es un estribo, ningún gancho, 3 ramas, un estribo más un gancho, siempre los estribos de altura y profundidad. Ya vamos a ver cómo el programa automáticamente saca la medida del estribo y así sucesivamente. El estribo viene calculado en función de la dimensión de la viga, que viene puesta en la parte del desarrollo, que es la altura de la viga y la profundidad de la viga, y a ello le quita el valor del recubrimiento que podemos seleccionar de este pop menú que tenemos aquí. O sea que la viga va a tener una cierta medida y el estribo va a ser la medida de la viga menos el recubrimiento que tiene. Estos valores de recubrimiento pueden ser agregados en el menú correspondiente de parámetros generales. Nosotros, continuando con la explicación del cuadro de diálogo, vemos acá que la cantidad de estribos no está permitida modificarla, sino que viene calculada automáticamente en función de la distancia colocada y la separación que van a tener los estribos. Vemos que si nosotros queremos que, nosotros clicamos estos dos puntos como distancia, si nosotros queremos que empiece con estribo y termine con estribo, en este pop menú decimos que queremos que empiece y termine con estribo, o sea que elegimos estribo, estribo. Pero como acá nosotros decimos no, quiero que tenga en cuenta el recubrimiento de la distancia que quiero, elijo recubrimiento y estribo. En este caso no nos está variando porque el valor de la distancia y el de recubrimiento coincide que la separación no estaría entrando un estribo menos. Pero por ejemplo, si nosotros quisiéramos elegir que no me ponga un estribo en ese extremo, ni considere si justo coincide un estribo al finalizar, podemos elegir sin estribo, y sin estribo vemos que ya el número de estribos está bajando a 6 y antes teníamos 8. Nosotros en realidad queremos que me considere el recubrimiento y el estribo en este tramo. Entonces me calcula 8, la repetición habíamos dicho que es igual que las vigas, la cantidad de veces que se va a repetir la misma en distintas posiciones. En la parte del desarrollo, nosotros la unidad de medida está para si las medidas que ponemos de la dimensión de la viga, que son estas dos, más la separación, está en centímetros o en metros. La forma es la forma que va a tener el estribo. Ya vamos a ver cómo seleccionando otras formas vienen propuestos o pedidos valores para poder diagramar dicho estribo. Nosotros ahora seleccionamos rectangular. Y el solapado es cuánto va a solapar cada patita del estribo sobre la otra al cierre del estribo. Lo mismo que el recubrimiento, si nosotros vamos a parámetros generales, tenemos una opción para modificar, o mejor dicho, para agregar nuevos valores de solapado y de estribo. Una vez que hemos fijado los valores, le damos en OK y me pide dónde vamos a fijar el estribo. Nosotros le damos en el endpoint de aquí y vemos que me está colocando una dimensión que me marca la distancia a cubrir y me está colocando el indicador que es el progresivo, que es un estribo de 2 ramas, diámetro 6, colocado cada 10, pero la expresión está puesta en metros. Al finalizar de colocar el primer estribo me viene abierto nuevamente el cuadro de diálogo proponiéndome los mismos valores
que utilicé anteriormente. ¿Para qué? Porque si nosotros, por ejemplo, estamos colocando estribos con una variedad de densidad, ya no tengo que volver a cargar y él ya seleccionó el punto de inicio y lo sigue poniendo a continuación. Supongamos que nosotros aquí vamos a considerar que vamos a variar la separación, la vamos a poner cada 20, lo único que variamos es esto. Vemos que le doy Enter, tengo que fijar la distancia la voy a calcular entre los dos puntos, le digo que voy a poner entre este extremo y este extremo. Ven, aquí coincide nuevamente la distancia entre delta X y delta Y, me mide que es 1,35, por lo tanto la cantidad de estribo me está poniendo 6, pero yo en realidad aquí no quiero ni que me considere el primer estribo ni el último, porque vamos a correr un poquito el cuadro de diálogo. ¿Por qué? Porque voy a considerar que el estribo que viene colocado acá pertenece a esta densidad y el estribo que viene colocado de aquí hasta el final de esta columna pertenece también a cuando coloquemos esta otra densidad. Entonces, fijamos los valores, ya me queda congelado la unidad de medida y la forma en función de lo que usé anteriormente, porque esta es una continuidad de la misma viga. Le doy continúa y veo que viene colocado automáticamente lo mismo que anterior y alineado. Y así sucesivamente hasta que termino. Como yo sé que me falta 1 metro para terminar, le pongo 1 metro y en este caso vuelvo a poner recubrimiento y estribo, que es este. ¿Por qué? Porque quiero considerar el recubrimiento de este lado y como aquí eliminé que me pusiera el estribo, quiero que lo coloque al de este último tramo. No tengo que fijar más nada, le doy continúa y cuando termino de colocar, clico en finaliza. Cuando el estribo a dibujar es de 4, 5 o 6 ramas, o sea que, como vemos acá, tiene más de un estribo, o sea, estamos hablando de un estribado múltiple. Nosotros por defecto proponemos que para aquello de 2 estribos, el estribo que sea de 2/3 de la profundidad y del valor de la altura, siempre restándole, por supuesto, el recubrimiento. Y para el de 6 ramas, que van 3 estribos, los proponemos de la mitad de la profundidad. ¿Esto en qué varía? Varía en lo siguiente. Nosotros estamos actuando sobre el valor de la profundidad. Entonces, cuando le damos un valor de altura superior al de profundidad y le damos OK, nos puede salir un cartel de advertencia solamente diciéndonos que en realidad nos está dividiendo la parte de los estribos sobre la parte de 25, o sea, la multiplicidad. Entonces, están quedando estribos de 46, que es restado el valor de recubrimiento, que acá tenemos 2 sobre los 50, y lo otro nos está haciendo estribos de 14, cuando es muy probable que esta viga sea de 25 por 50, por decir así, en el cual al valor de 50 le estamos aplicando el doble estribado. De todas formas, si le decimos que sí, el elemento va adelante lo mismo. Si le decimos que no, podemos decir que esta es una viga de 25 por 50, le damos OK y vemos que el cartel de advertencia es ignorado. Sí es importante lo siguiente. El cuadro de diálogo de estribado múltiple nos carga las medidas que habíamos colocado para la viga, el valor de recubrimiento que se seleccionó, y nos permite definir si el doble estribado va a ser idéntico con lo que habíamos comentado antes del 2/3 del valor. En este caso quedaría de 21 por 31 cada estribo, o lo podemos modificar este valor para digamos, y es aplicado a ambos estribos, o si deseleccionamos este y ponemos que va a ser diferente, vemos que se nos activa el pop menú en el cual yo puedo definir qué valor va a tener el primer estribo y qué valor va a tener el segundo estribo. Como siempre, si yo clico en modifica valores, puedo decir que el primero va a ser de 21 por 30. Vuelvo a clicar en modifica valores para congelar y paso al segundo estribo y digo que el segundo va a ser de 21 por 32, por ejemplo. Vuelvo a salir, vemos que el pulsante OK, cuando yo estoy en medio de una modificación, está en color gris, por lo tanto no está activado. Le doy el OK y coloco el estribo en la situación que le corresponde. Si yo acá voy a un consulta, vemos que nos viene puesto que la cantidad de estribos total es 14, pero hay 7 que son de 21 por 30 y 7 que son de 21 por 32.